Buenas noches, bienvenidos al segmento de análisis de las 8:45, miércoles, y como todos los miércoles, junto a Carmina Valizano. Un gusto, Carmina. Buenas noches, Mariano, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Aquí listos para darle un nuevo giro al análisis de lo que está sucediendo en el municipio del Estor, departamento de Izabal. Recordarán, después de manifestaciones, de bloqueos, en particular del secuestro de la cabecera municipal de El Estor, pues el gobierno decretó un estado de sitio, el cual fue ratificado por el Congreso de la República. Hay múltiples versiones y con nuestros analistas vamos a ver qué es lo que está pasando. Le doy la bienvenida a Arkel Benítez. Doctor Benítez, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Mariano y Carmina. Buenas Gracias, noches, igualmente. bienvenido. Bueno, ya lo dijimos en la introducción, Arkel Benítez, es un tema complicado, un tema de seguridad. La mayoría de la población de la cabecera municipal del Estor solicitaron el apoyo de las autoridades y estas se las han brindado a partir del establecimiento del estado de sitio. Hay que recordar que esa cabecera solo tiene una carretera, una calle amplia, ancha, de entrada y salida, y esa había sido bloqueada por algunos manifestantes y por lo tanto no había ingreso ni egreso de personas ni de productos. El desabastecimiento ya era notorio y la gente estaba sufriendo, teniendo como excusa el tema de la mina. Su análisis, por favor. Gracias. Bueno, varios temas, ¿verdad?, sobre ese acontecimiento. Hay situaciones que se convierten en una cuestión de seguridad o de inseguridad. Sin embargo, han pasado por diversos matices, ¿verdad?, desde el punto de vista de la administración o de la gestión del conflicto, ¿verdad? En este caso hay que tomar en cuenta que esa consecuencia de medidas de hecho que toma la población, que otra porción de la población del Estor, mayoritaria o minoritaria, no voy a entrar en detalles específicos numéricos, pero eso lo que genera es que el gobernante pues emite un decreto específico de estado de sitio. Ahora, los antecedentes de esto son antecedentes de carácter, digamos, jurisdiccional, porque ya había un proceso específico ante la Corte de Constitucionalidad, en donde la Corte advirtió una serie de requisitos que debían sustentarse de parte de la minera. Y obviamente, específicamente el ministerio, que es la autoridad rectora en la materia extractiva en Guatemala, que es el Ministerio de Energía y de Minas. Ante el no haberse de alguna manera cumplido con esos requisitos en su momento, pues la CC favoreció con un amparo a algunos de los comunitarios, y esto es lo que ha venido generando, digamos, estos estiras y encoge en la comunidad. Y dicho sea de paso, creo que sí es importante mencionar que de acuerdo con esa sentencia, Mariano y Carmina, la Corte de Constitucionalidad sí de alguna manera levantó algunas alertas importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con aspectos de más profundo calado, como es el tema de el kilometraje, digamos, cuadrado que se le estaría concediendo a esta mina para su actividad extractiva, que había una licencia de 6 kilómetros cuadrados y luego se pretendía ampliar casi hasta 200 kilómetros cuadrados. La misma sentencia advertía de la importancia de hacer la evaluación del estudio de impacto ambiental, con que no se contaba una nueva licencia. Prácticamente esta sentencia de la CC lo que hizo no fue limitar el derecho a la extracción minera, sino regularizarlo y actualizarlo a los cánones no solo de la legislación constitucional, sino también en materia internacional, específicamente los derechos que tienen que ver con los pueblos indígenas y los derechos humanos. De ahí surge el tema de la consulta y de la importancia de una consulta previa e informada a los comunitarios que alegan, pues hoy por hoy, que ese procedimiento no se ha realizado, en detrimento, pues obviamente, de lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Entonces, este antecedente es importante decirlo, ¿verdad?, porque es el hecho generador, digamos, de lo que hoy, al no haberse aplicado correctamente, ha suscitado una serie de inconvenientes y confrontaciones dentro de la misma comunidad, que ha venido a generar pues este
tú lo llamaste secuestro de alguna manera de la cabecera, ¿verdad? O este bloqueo, o como se le quiera llamar, al final del día es una restricción efectivamente al derecho a la libre locomoción de otras personas, que estén de acuerdo o no o en desacuerdo, pero que sí genera una restricción al derecho fundamental a la libre locomoción y que habilita el hecho de que el gobernante pueda tener la opción política de emitir un estado de sitio, ¿verdad? Un estado de excepción. Recordando, Mariano, que también creo que es importante, que la ley de orden público es una ley bastante obsoleta y la hemos visto con una serie de situaciones tan difíciles a lo largo de esta pandemia que deja entrever que esa obsolescencia de una ley preconstitucional o digamos anterior a la constitución actual tiene elementos que no se avienen a la lógica, a la realidad actual y a las necesidades, digamos, de determinados espacios o territorios. Esto es un tema que obviamente tal vez no va en este carril inicial del análisis, pero creo que valdría la pena comentarlo, porque lo que no puede hacer el Estado es que sus propias leyes generen conflictividad adicional. Y esto sí lo estamos viendo con una serie de normativa desactualizada que está generando mucho problema, incluso en la aprobación del propio Congreso de la República. Hay algunos autores que sostienen en la teoría del derecho constitucional de que este tipo de estados de excepción, fíjense, no deberían de pasar por el Congreso. Específicamente cuando solamente está discutiendo es un punto jurídico, deberían ser, dicen algunos autores, así lo consideran, que debería irse a la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que el gobernante no se le quite la facultad o la atribución de emitir un acuerdo gubernativo de esta categoría restrictiva a garantías fundamentales, pero sí tiene cierta lógica que si se está discutiendo garantías constitucionales, la restricción de las mismas mediante un estado de sitio debiese ser la Corte de Constitucionalidad la que apruebe este tipo de situaciones. Es una discusión que da para mucho, pero que creo yo que tiene que ver con la modernización y el mejor funcionamiento del Estado para evitar este tipo de conflictos. El Storm, tú lo has dicho bien, Mariano, es prácticamente una calle y el resto son calles de tierra. El Store, cuando uno ve el ranking municipal de Segeplan, por ejemplo, para analizar ese municipio, cuál es su condición o su caracterología, digamos, desde el punto de vista de la gestión pública, en el portal de Segeplan uno puede advertir de que el Store, mal que bien, ha avanzado un poco, pero no lo suficiente como para ser un municipio proveedor de desarrollo a la comunidad, que básicamente se concreta en hacer actividades pesqueras y de comercio de lo que pesca, teniendo una mina que pues, puede proveer un desarrollo bastante más eficiente desde el punto de vista económico a toda la comunidad, porque la actividad extractiva es bastante fuerte de esta empresa y que aspira incluso a tener mucha más posibilidad de explotación, hasta 200 kilómetros cuadrados. Entonces yo creo que aquí el tema también es de revisar la actividad extractiva, revisar lo que genera de prosperidad o deja de generar una actividad de esta naturaleza para la región y el nivel de conformidad o de inconformidad, tanto económica como también ambiental, que está expresando la comunidad en estos temas. Es un tema profundo de múltiples aristas, pero que hoy nos convoca el hecho de analizar específicamente las características de legalidad o no de la intervención y el uso de la fuerza también de parte de la Policía Nacional Civil, porque hemos visto policías resguardando los camiones, hemos visto situaciones de confrontación ya directamente con la población, y esto pues obviamente lo que genera es pues mucha incertidumbre y confusión para una serie de personas que no están al tanto de lo que está ocurriendo y de los elementos legales, digamos, de lo que está pasando, Mariana. Gracias, doctor Benítez. A ver, el viernes 22 se da todavía una reunión. Participan 32 representantes titulares y suplentes de las instancias ordenadas por la Corte de Constitucionalidad. Y aún así se dan estos problemas. ¿Por qué se están dando si se están tratando de cumplir todos los requisitos y de hablar con la comunidad? Sí, yo creo que aquí también hay muchos sesgos ideológicos en el abordaje del tema, ¿verdad?
tanto de quienes están, digamos, como amparistas o que fueron los que se oponen en definitiva a la mina, tanto de los que se oponen también a que los demás comunitarios se opongan, porque hay algunos que están siendo beneficiados con fuentes de empleo. Y lo otro es una gestión confrontativa también entre Procurador de Derechos Humanos, perdón, y el gobierno mismo, ¿verdad? Un cruce de señalamientos a través de comunicados. Pero, digamos, por debajo del tema, lo que no se alcanza a advertir es el rol también que está jugando en todo esto la Comisión de Diálogo Presidencial, ¿verdad? El rol que esté jugando desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, qué información se puede tener desde que este conflicto adquirió matices constitucionales, ¿verdad? Y luego esta situación. Debiese establecerse, de acuerdo con el decreto emitido, esta mesa. Yo soy del criterio que sí, evidentemente hay que entablar un diálogo. El diálogo hay que hacerlo, lo ordene o no el presidente. Yo creo que el diálogo es parte esencial del abordaje de cualquier conflicto. El tema aquí es que ya hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que debería de pues, rendirse cuentas específicamente sobre el cumplimiento específico de el tenor literal de las sentencias. Y sí hemos visto, Carmina, en muchos casos, cuando hay sentencias que conminan a los ministerios a desarrollar determinadas actividades que puntualmente y taxativamente les son ordenadas por la Corte, se toma mucho el tiempo y se lo toman a veces a la ligera y se tardan muchísimo en generar las condiciones esenciales para poder solventar el conflicto, porque al final lo que hace la Corte es dictar los elementos legales, jurídicos que ponen fin a un conflicto. Pongo, por ejemplo, el caso reciente de la situación, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que ha sido una sentencia compleja para la implementación de la educación bilingüe intercultural en Santa Catarina y Ixtahuacán, por ejemplo, en Sololá, que tuvieron que pasar 2 gobiernos y hasta ahorita precisamente esta ministra sí está haciendo las tareas, la ministra de Educación, dándole cumplimiento a lo que dice la sentencia. Tuvo que pasar un gobierno que no hizo absolutamente nada y hasta ahorita esta ministra sí está cumpliendo luego de una serie de pues, diálogos, de especificarle al departamento jurídico del ministerio de que tenía que cumplir. Entonces, a veces hay un poco de dejadez también, Carmina, de parte de los ministerios. Eso habría que evaluarlo y verificarlo con lupa. ¿Cuál fue? Arkel Benítez, retomemos el tema específico del STOR, tal vez con una puntualización para el próximo comentario. La licencia original era de 248 kilómetros cuadrados, esa a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y un reconocimiento mismo del ministerio se redujo y actualmente solo es de 6 kilómetros cuadrados. O sea que se redujo sustantivamente el área, la licencia de explotación. Pero aquí el tema es, ¿por qué en particular el STOR, el municipio del STOR en Izabal, es tan conflictivo? Tomando en consideración de, pues es una forma de salida de las Verapaces. Se habla mucho de narcotráfico, se habla mucho de extracciones ilegales más allá del tema de la minería y llega hasta la parte de Izabal y el Mar del Caribe. ¿Cómo confluyen, cómo analiza que confluyan todos estos intereses y esa posición geográfica que tiene el STOR para este tipo de conflictividad mezclada? Fíjate, Mariano, que tu pregunta es muy atinada. Yo creo que despierta la inquietud de cualquier inversor, ¿verdad? Que se precie de ser un inversor que va a poner su dinero con la debida cautela en un territorio, por mucho de que tenga el enorme potencial que dice la misma empresa en un comunicado, la empresa extractiva, dice que este níquel es de los 10 de mejor calidad del mundo, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿valdrá el riesgo de ir a meterse a un lugar que, como tú bien lo has señalado, solo tiene una calle de asfalto, el resto es terracería,
con obviamente los drenajes a flor de calle, ¿verdad? Y con una serie de situaciones a las que habría que sumar lo que acabas de mencionar. El tema de que esa región es una región dejada históricamente abandonada por el Estado, con muy poca densidad de la presencia estatal en sus elementos más importantes de desarrollo social o de sus instituciones. Por eso es que el Valle del Polochiqui, que se extiende prácticamente hasta el Estor, no es la primera vez que se interpone un estado de excepción en esa región. En otras ocasiones ha sido por inseguridad específicamente. Es una región que lamentablemente desde el punto de vista estratégico para la seguridad del Estado perdió todo tipo de control de parte de las autoridades, y eso desde hace muchos años. El crimen ya no es un crimen organizado local, Mariano, sino que esa región es presa ya del crimen organizado transnacional, lamentablemente, ¿verdad? Asociado a temas ya directamente de narcotráfico y otras tipologías bastante complejas que se aparejan o se conexan al narcotráfico. Entonces, aquí hay que valorar, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una empresa seria de Suiza, inversora, entonces, ¿qué garantías ha tenido esta empresa ahí? La mera explotación por la pureza del níquel, como para aventarse, digamos, y aventurarse a una región que no ofrece ningún tipo de garantías de seguridad. Esto llama también poderosamente la atención. Pareciera que una ventaja competitiva de una empresa pudiera ser el que no haya ningún tipo de circunstancias de seguridad. Y eso no debería de ser, desde una lógica de lo que exige un inversor serio. Entonces, sí, efectivamente, como tú bien dices, es una región muy dejada por el Estado, muy abandonada, que ha sido prácticamente cooptada por el crimen organizado transnacional. Y eso es un tema complicado. Va a recuperar el gobierno, el Estado de Guatemala, a golpe de estados de excepción, el control de la gobernabilidad de la región. No creo. Yo creo que esto solamente es para recuperar momentáneamente el control, porque el control en el largo plazo de un territorio como este solamente se puede hacer mediante la implementación progresiva de todas las unidades, oficinas, ministerios y demás que requiere de llegarse a esa región por parte del gobierno central, desde una lógica de descentralización que creo que no la vamos a alcanzar a ver en los próximos años, en los próximos gobiernos. Gracias, al ritmo doctor. que vamos, en donde cada vez se pierde más gobierno. Quisiera darle la bienvenida porque se une a nuestro programa al licenciado Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, aprovechemos para que usted nos dé también sus impresiones y su análisis de lo que está sucediendo en el Estor. Bueno, realmente a mí me parece bastante lamentable toda la situación. Creo que lo que estamos viendo es la confluencia de muchos conflictos que tienen bastantes años de estarse gestando y a los cuales el Estado les ha dado, digamos, poca o mala respuesta, ¿verdad? Y yo creo que la muestra más grande de esa poca o, digamos, de esa nula o mala respuesta es precisamente este despliegue, digamos, de fuerzas que vemos de parte de fuerzas de seguridad, de parte del Estado, que lo que hacen más bien es dar una imagen de que las cosas no están bajo control, de que hay un problema ahí que no se está resolviendo y que no se está atendiendo y que necesariamente pues se necesita tener digamos, una idea un poco más clara de lo que está sucediendo en la situación. Ya escuchaba yo un poco lo que hablaban antes y pues sí, yo comparto un poco el tema que dice el licenciado Benítez digamos que llama la atención porque este tipo de inversión en el país siempre se ve digamos envuelta en este tipo de polémicas que resultan, digamos, en situaciones muy trágicas como abusos en contra de la población o como digamos, de situaciones de pobladores enfrentados con la empresa y con poca intervención del Estado que sea realmente con la intención de resolver un problema político, un problema social que hay en el lugar y que más bien a lo que se ve es, digamos, una situación que más bien levanta más dudas.
Pues Miguel Reyes, los resultados, o por lo menos lo que ha estado informando el Ministerio de Gobernación de los primeros resultados del estado de sitio, pues señalan que ha habido 26 allanamientos, 14 capturas, han identificado municiones, armas, celulares, personas, vehículos, en fin, como que las fuerzas de seguridad pues están realizando lo que les corresponde. La pregunta acá es sobre todo la reacción que ha tenido esa gran mayoría de población de la cabecera municipal del municipio del Estor, donde se muestra de que se están restableciendo condiciones mínimas de vivir con cierta regularidad. Regresó el abastecimiento, nuevamente la gente tiene dónde ir a comprar, etcétera, etcétera. ¿Considera usted que estos resultados muestran de que por lo menos inicialmente la medida fue correcta, o realmente solo estamos viendo un espejismo porque el problema de fondo sigue sin resolverse? Sí, yo comparto un poco esa idea, Mariano, que realmente no estamos viendo que el problema de fondo se vaya a resolver, ¿verdad? Estos estados de sitio, digamos, lo que suelen es ser situaciones de urgencia o digamos ya de último recurso que se toman en momentos donde la situación se ha salido de control, pero no van a resolver el problema de fondo. El problema de fondo tiene muchos años de estar ahí. Esta es una mina que tiene muchos años de estar operando y que ha generado conflictos con la población y no solo con la población, digamos, ha habido polémica alrededor de esta inversión particular en ese lugar por diferentes temas a lo largo de varios años, ¿verdad? Por lo que definitivamente el estado de sitio no va a resolver la situación, sino que más bien va a generar mayor descontento que a lo mejor va a acumular más tiempo. Y es que tampoco se puede mantener un estado de sitio por muchísimo tiempo, tampoco se pueden hacer estos estados de sitio de forma recurrente y no se puede estar utilizando la fuerza del Estado por mucho tiempo, ¿verdad? Porque eso lo que va a generar es mayor descontento y mayor crítica, digamos, en distintos niveles en contra de estas medidas. Más bien aquí lo que creo es que el Estado debería actuar de forma asertiva y tratar de identificar el problema y tratar de resolverlo de una manera que permita no solo identificar las causas del problema, sino también resolver y aliviar de alguna forma esas molestias que tiene la población, porque al final lo que estamos viendo en muchas de las imágenes es que las fuerzas de seguridad llegan a casas, digamos, muy humildes, ¿verdad? De casas de lámina y todo, a capturar a pobladores y gente que, digamos, que se nota que tiene grandes necesidades. Y bien lo dice Mariano, digamos, han encontrado muchas cosas ahí, armas y otras cosas, pero digamos, más allá de esto, creo que estos son problemas que se quedan en la superficie y lo que tendríamos que ver es realmente una estrategia de resolución de conflictos de parte del Estado que vaya al fondo de los asuntos. Yo creo que esa ha sido una constante, un problema constante a lo largo de muchos de los problemas que tienen estos proyectos extractivos. Hoy la minería es, digamos, una industria casi en peligro de extinción en el país y lo es en parte también porque el Estado ha brindado las licencias de explotación sin darle mayor seguimiento al tema social, sin darle mayor seguimiento a que se pueda atender la problemática social y que la minería realmente, digamos, en los lugares en donde esté, se convierta en una fuente de desarrollo para las comunidades que están cerca de esos espacios donde se explotan los recursos naturales. Doctor Benítez, ¿qué pasa cuando termine todo esto? Entiendo que el diálogo intercultural, que es lo que está más alejado desde el 27 de noviembre al 9 de diciembre, y se da la aprobación de las fases de consulta. ¿Estas consultas tienen algún poder de veto sobre la decisión o solo se les va a consultar a los pueblos? Y bueno, ya pasamos este requisito y continuamos con la aprobación de la extracción minera. Doctor. Arkel Benítez, por favor. Sí, bueno, acá hay que recordar que estas consultas hay criterios, ¿verdad? Que algunos consideran que son estrictamente vinculantes, otros criterios que son prácticamente de manera consultiva, un parecer nada más hacia la comunidad.
Este es un tema que habrá que definirlo en el curso de del resultado de las consultas. Pero yo más coincido con la visión que decía el licenciado Reyes, el cómo resolver de fondo este tipo de situaciones, ¿verdad? Este tipo de situaciones también pasa por el tema de ordenamiento territorial de los propios municipios. Es una asignatura pendiente. Pasa por leyes de competitividad que están pendientes, pasa por una ley de aguas que está pendientes. O sea, hay temas de fondo del Estado que no se han cumplido. Y en la medida que ese tipo de situaciones no se cumplan como premisas fundamentales para revertir y cambiar el enfoque de la minería, de las regalías y de lo que implica que una inversión de tan alto nivel económico pueda generar ya no solo desde una visión de responsabilidad social empresarial, sino de apropiación también de tecnología y de apropiación de un saber hacer para las comunidades, para no necesariamente que le hagan la competencia a la minera, sino que está transfiriendo de conocimiento estas empresas tan importantes y de altísima tecnología para la comunidad. Entonces yo creo que pasa también por ahí, y obviamente el tema ambiental, que a veces suele confundirse con, digamos, algunas alocuciones que hay sobre los derechos de la madre tierra, de una visión eminentemente de derecho indígena, pero que no dejan de tener un sentido específicamente técnico, como es el tema de la evaluación del impacto ambiental. Ese es un tema ya no solamente de derecho indígena, sino es un tema de un derecho oficial o de coexistencia de ambos sistemas jurídicos que debe observarse y que debe ser tenido en cuenta. Ya lo decíamos anteriormente, en este momento pues la excusa es este proyecto de extracción de níquel. En el pasado han sido otros elementos en esa región, lograron cerrar un ingenio, han invadido empresas y fincas productivas, Naturaceites, en fin, siempre hay como que una excusa como para generar la conflictividad, los bloqueos, evitar de que esas inversiones productivas generen empleos estables y que permitan precisamente ese desarrollo que ambos han mencionado. En lo concreto, y ya como una visión de país, lo anticipaba Luis Miguel, en el sentido de que, bueno, la industria extractiva en Guatemala está casi desapareciendo, ya realmente quedan solo 1 o 2 proyectos. Tenemos que abandonar, olvidarnos de que Guatemala posee una riqueza inmensa y que, bueno, al final como que algunos grupos van a lograr de que la riqueza de Guatemala no se distribuya entre los guatemaltecos. Sí, yo no creo que olvidar el tema de la minería como, digamos, una fuente de ingresos para el país sea necesariamente la visión más correcta, ¿verdad? Yo en ese sentido tengo una visión, digamos, mucho más liberal, en el sentido de decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es que los beneficiarios de esa inversión que se realiza en el país puedan ser directamente los pobladores. Por ejemplo, yo lo que digo no es deshacernos de la explotación minera en el país, sino más bien replantearnos el modelo, porque digamos aquí el problema que estamos viendo claramente es que tenemos una mina que es una inversión millonaria en un área, digamos, alejada, poco desarrollada del país, y con poco desarrollada me refiero a poca infraestructura, poco acceso a empleos, y que además la mina no es una inversión que genere mucho empleo directo, porque esa es la realidad, pero sí puede generar ingresos, por ejemplo, en temas fiscales, sí puede generar ingresos en regalías, ¿verdad? Que deberían ser invertidos de alguna forma en la población que se encuentra cercana a la mina. Y eso ayudaría, en cierta forma, a resolver un poco este problema de la oposición que hay a estos proyectos mineros. O sea, si hay una inversión que se instala en un lugar y los pobladores son los que reciben muchos de los problemas o de los efectos colaterales que tiene la instalación de cualquier inversión, pues también ellos deberían ser los recipientarios de los beneficios económicos que genera esta inversión para el país. Porque es que el problema es que, digamos, claro, las regalías y los impuestos que pagan estas inversiones, pues se van al gran bolsón del Estado,
y ahí se pierden o son invertidos digamos, en las áreas más urbanas o en las áreas más... Y ellos y los pobladores que están cercanos a estas inversiones no ven el beneficio directo y eso, por supuesto, va a generar una visión de, bueno, estos, digamos, me traen los problemas que puede generar, digamos, una inversión de este tipo pues una mina o cualquier fábrica que se instale, digamos, a la par de mi casa, pues va a generar algún tipo de efecto colateral, pues entonces yo también debería de alguna forma recibir ese beneficio. Y con eso podríamos, a lo mejor, de alguna forma, reducir esa oposición que existe hacia estas inversiones. Por supuesto que eso implicaría un gran compromiso de parte del Estado de Guatemala por redirigir estos recursos hacia donde deben estar redirigidos, invertirlos bien, porque esa es la otra forma, ¿verdad? También, o sea, el Estado de Guatemala dice que quiere atraer inversión, que quiere atraer minería, pero no se hacen los esfuerzos suficientes para que esta inversión pueda instalarse de forma correcta en los lugares. Y esa ha sido la historia de la inversión que tenga que ver con explotación de recursos minerales en este país a lo largo de muchísimos años. Entonces, yo creo que sí hace falta compromiso de parte del Estado de Guatemala porque esa inversión pueda instalarse de la mejor manera y que las personas que estén alrededor de esta inversión de alguna forma vean esos beneficios de esa inversión y la mejor forma es, perdón, pero a través del dinero, ¿verdad? Tiene que ser así, ¿verdad? Yo creo que esa es la forma más correcta y adecuada de resolver este problema. Doctor Benítez, y aún así, hablando sobre precisamente los pobladores del área y sus beneficios, cuando vemos los memoriales que se han presentado de acciones de amparo, tanto el 1 como el 2, en el primero 21 comunidades están fuera del área de influencia, en el segundo se encuentran 10. Y aún así vemos del número de personas que lo han interpuesto, nos damos cuenta que la gente de la comunidad realmente no es tal o un grupo grande el que se está oponiendo, sino que son otros grupos de interés. Entonces uno se cuestiona realmente si de todas formas llegar a ese beneficio a la comunidad, quienes están oponiendo son otros. No debería estar regulado que se tengan que poner, bueno, está pues, porque aquí los están sacando dentro del área de influencia, pero se permite que se incluyan en los memoriales para parar la explotación minera y todo se interrumpa. Sí, yo ahí creo que también hay un tema, Carmina, ¿verdad? Siempre la Corte de Constitucionalidad hace un filtro a los requisitos de los amparistas para verificar la legitimación activa de quienes están, si tienen el derecho realmente a poder interponer un amparo. También es cierto que la amplitud del concepto de pueblos indígenas es bastante, digamos, extendida. Es un concepto, no es difuso obviamente porque está demarcado, pero es bastante más amplio. Yo considero que acá, como bien lo decía el licenciado Reyes, sí es necesario más que delimitar las comunidades, es demarcar con total certeza jurídica cuál es el espectro, digamos, o el campo de actuación de esta actividad minera. Si tuviéramos leyes mucho más específicas, porque aquí pareciera que al final del día, en hacer el balance de lo que está pasando con este tipo de industria, pareciera que esa narrativa le está ganando el pulso a, digamos, la narrativa más conservadora que defiende este tipo de inversiones, ¿verdad? Al punto de que incluso ya en el Congreso un partido político presentó ya una iniciativa de ley con miras a la nacionalización de ciertas empresas o a estatizar empresas. Y yo eso no creo que sea lo más adecuado, lo correcto, ¿verdad? Hemos visto cómo ese tipo de modelos de bases filosóficas marxistas han fracasado, ¿verdad? Están llamadas a fracasar. Entonces, creo yo que la derecha conservadora de este país debería de bajar un peldaño, sin ser una derecha moderada, siguiendo siempre su derecha conservadora, para ser conscientes de lo que está pasando con esta actividad y facilitar que haya una regulación diferente, marcos regulatorios más modernos, un poco más progresistas, que permitan realmente ese tipo de posibilidades, porque podemos dialogar muchísimo sobre este tema, pero vamos a visitar el store y vamos a ver las situaciones de lipidia en la que está y de miseria que vive la gente, ¿verdad? Entonces, no cuadra pues una inversión tan grande con la realidad que hay ahí. Algo está fallando, y lo que está fallando es la ausencia de Estado de Derecho. Entonces, por esa razón, yo sí considero que debiese pensarse antes que un nuevo Congreso
pudiera ser, porque este estuvo muy cerquita de tener mayoría, un poco más, digamos, de izquierda moderada, le arrebate, digamos, la decisión a la histórica conformación de un Congreso de derecha en nuestro Parlamento. Creo que es el momento para dialogar de estos temas de profundidad. Ese es el momento, digamos, histórico, pero tal vez no es el mejor momento político para hacerlo. Miguel, hay un discurso indigenista radical que omite una cosa bien importante. Guatemala y sus territorios han sido históricamente territorios de minería, de donde consideran entonces que salen las famosas máscaras mayas que tanto orgullo le dicen a los guatemaltecos. El jade se extrae. Recordemos, todavía están funcionando las minas de yeso en la parte norte de Huehuetenango y en la parte de Quiché. No podemos olvidar las minas de plata que en Huehuetenango, quienes han ido a Chantla, el retablo que hay en la iglesia de Chantla es de plata sustraída de los alrededores. Y así podemos seguir citando ejemplos donde en Guatemala se ha extraído, ha tenido tradición minera, y bueno, había ese discurso diferente, omitiendo todas estas raíces históricas y destruyendo posibilidades de desarrollo hacia el futuro. A su criterio, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Es pura conveniencia o están utilizando ese discurso, pero atrás hay otros intereses? Vean, es que yo creo que siempre va a haber un tema de manipulación ideológica en estos temas. O sea, eso no se puede evitar, ¿verdad? Lo que sí podemos, digamos, en cierta forma, es quitarle un poco el terreno fértil a estos discursos que son a veces demagogos, ¿verdad? O que son populistas. Y yo creo, y lo decía en la intervención anterior, mi forma de verlo es tratar de repensar los modelos de extracción minera que tenemos en el país, ¿verdad? Y la forma como se reparten los beneficios de esta extracción minera, ¿verdad? En la medida en la que la población vea que hay un beneficio directo de esa extracción minera y que también hay que decirlo, que la extracción minera, o sea, que las empresas que vengan a invertir en este país sepan que hay un marco regulatorio que digamos que es responsable con el medio ambiente, que es responsable con los temas sociales que suceden alrededor de los proyectos de inversión, pues en esa medida también vamos a lograr mitigar algunos de los efectos colaterales que tienen estas inversiones, porque hay que decirlo, cualquier inversión, o sea, ya sea que instalen una fábrica de pinturas o que instalen una fábrica de telas o que instalen una mina, va a tener algún impacto en las áreas en donde está instalada, ¿verdad? Algunas industrias tienen mayores impactos y otras industrias tienen menores impactos, pero en este caso lo que debe hacer el Estado es asegurar políticas que ayuden a mitigar esos impactos. Y estoy hablando de todo, desde el tema ambiental hasta el tema social y el tema económico. Entonces, en la medida en la que logremos tener mejores marcos regulatorios, bien lo decía ahí el licenciado Benítez, ¿verdad? En la medida en la que logremos tener mejores marcos regulatorios, que logremos identificar mejor los problemas, que tengamos un Estado mucho más proactivo en resolver la conflictividad social y en atender los problemas que están alrededor de estos proyectos de inversión, que normalmente tampoco son problemas extraterrestres, ¿verdad? Son problemas de pobreza, son problemas de falta de acceso a servicios básicos, ¿verdad? O sea, se ha visto, digamos que alrededor de estos proyectos grandes de inversión no hay electricidad, no hay servicios básicos, y entonces la población pues resiente obviamente que se estén sacando los recursos naturales y que de eso no reciban nada, ¿verdad? Yo por eso, digamos, sí quisiera insistir en el tema, en que en la medida en la que repensemos el modelo, no se trata de, o sea, yo creo que debemos de quitarnos ya la idea de esos debates binarios entre que sí a la minería y no a la minería, sino que es, ok, la minería va a tener un beneficio para el país, perfecto.
hagámoslo de la mejor manera posible para que logremos obtener el beneficio y que eso sea realmente un motor de desarrollo, o sea, que la inversión que venga a este país sea un verdadero motor de desarrollo. Si la minería no es una inversión que es alta en generación de empleo, ¿verdad? Porque no lo es, pues bueno, entonces que sea alta en generación de regalías y de impuestos que puedan utilizarse para inversión en la misma población que está alrededor de la mina y que eso sirva para desarrollar otras partes del país, pero que no esté todo ese dinero centralizado, que se vaya al gran bolsón del Estado y que sabemos que buena parte de eso también se pierde en corrupción, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida en la que repensemos también cómo queremos atraer la inversión y cómo queremos utilizar los frutos de esa inversión en el país, en esa medida también vamos a lograr resolver esos conflictos sociales que vemos que surgen por todo el país y que lo que hacen es alejar cualquier inversión que quiera venir a este país. Bien, agradecemos a Luis Miguel Reyes y a Arkel Benítez que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Carmina, cerramos el Buenas programa de este miércoles y bueno, le deseo que tengan un buen fiambre. Muchísimas gracias, así a es, ustedes igualmente. también. A quienes les guste esta tradición guatemalteca, pues bueno, hay que aprovecharla el próximo lunes 1 de noviembre. Buenas noches, hasta la próxima.